Bueno, para premiar la puntualidad, para los puntuales, comencemos en punto. La agenda del señor presidente para el día de hoy es la siguiente. El señor presidente va de gira al estado de Querétaro. Es la gira 624 del sexenio, la 571 por el país en lo que va del sexenio, la 63 por el país en este año. Es la gira número 27 al estado de Querétaro en el sexenio y estará en estos dos municipios. Ahí están los últimos días que visitó estos dos municipios, el de Querétaro y el del Marqués. Las actividades, sale hoy, la salida es a las 9 de la mañana, sale a Querétaro y estará de visita en el parque. Primero va a estar de visita en el Instituto de Nutrición y Salud Kellogg's y luego va a visitar el Parque Industrial El Marqués y estará inaugurando 6 plantas, 6 empresas privadas instaladas en el Marqués, que son estas que están aquí. Después daría algunos datos que les puedan resultar interesantes. Y regresa a la residencia oficial de Los Pinos a las 14:40 y el presidente tiene después una comida con motivo del 85 aniversario del Club Rotario de la Ciudad de México, en la Hacienda de los Morales, de 15 a 16:30. Luego el señor presidente dedicará la tarde a revisión de asuntos y documentación, y esa es la agenda del señor presidente para el día de hoy en lo particular. El Instituto de Nutrición Kellogg's es un laboratorio de investigación en nutrición. Su objetivo es aumentar el valor nutricional de sus productos. Otras funciones es el apoyo a la investigación nacional en nutrición y alimentación, y esta fundación tiene trabajo con más de 200 instituciones académicas y de la sociedad civil en 10 estados de la República que o investigan sobre problemas de nutrición o tienen programas de combate a la desnutrición. Y después el señor presidente estará en el Parque Industrial El Marqués, en el municipio del Marqués, en Querétaro. Es el tercer parque industrial más importante del estado de Querétaro, tiene 50 naves industriales. En la actualidad hay en ese parque 28 empresas, en particular pequeñas y medianas empresas. En esa zona trabajan 1,000 trabajadores y la inversión de estas empresas es en torno a los 1,500 millones de pesos, del total de estas 28 empresas que están ahí. Y en particular, este día, estas son las empresas que estará visitando. Son 3 empresas mexicanas de capital de origen mexicano, una empresa de inversión alemana, 2 empresas de inversión norteamericana. Estos son los ramos: empaques de cartón, impresión, remolques para el autotransporte, componentes plásticos para la industria automotriz, pigmentos para los plásticos. Estos son los empleos que genera cada una de estas empresas, y este es el monto total de la inversión de cada una de estas empresas en pesos, que en total, en este caso, son nuevas inversiones que se van a añadir a los 1,500 millones ya invertidos en esa zona, a estos casi otros 1,000 millones de pesos como producto de la inauguración de estas 6 plantas, y después de ello, pues, el presidente regresa a la Ciudad de México. Y antes de las preguntas, quisiera plantear ¿me ponen los números, por favor? Ustedes saben que el pasado miércoles se dio a conocer el segundo conteo de población y vivienda 2006 del INEGI, que ahora es un instituto autónomo, es un organismo autónomo del Estado mexicano, como lo es y tiene la misma personalidad jurídica como lo es el IFE. ¿Se acuerdan que se votó en la Cámara la autonomía del INEGI? Ya no es una dependencia del gobierno federal, sino es una dependencia autónoma que ayuda muchísimo para la objetividad precisamente de sus números en términos de su autonomía. Y la presidencia en esta ocasión quisiera subrayar algunos elementos que le parecen particularmente importantes del segundo conteo de población y vivienda. En primer lugar, el hecho mismo, pues, de la población total, que como ustedes saben se dio a conocer, somos 103.263.000
1.388 habitantes, implica un aumento de 5.8 millones de habitantes del 12 Censo General de Población y Vivienda que se realizó hace 5.7 años. Hace 5.7 años, 5 años y medio, se realizó el 12 Censo, y de esos casi 6 años, 5 años y medio acá, el aumento de la población ha sido de 5.8 millones. Corresponde esta población al 1.6 de la población mundial. México ocupa el 1.6 de la población mundial, y lo que es muy importante, la tasa media del crecimiento anual pasó de 1.6 en el 2000 a 1%, o sea, ya con tasas de crecimiento muy semejantes a los países, digamos así, más desarrollados del mundo, ¿no? Esto permite, como lo han planteado los demógrafos, permiten considerar que hacia el 2030, el año 2030, México se estabilizará en su población, ya no creceremos en torno a los 130 millones de habitantes, será el techo máximo de crecimiento de la población, y ahí tendremos ya una estabilización de la población. Básicamente el número de funciones se equiparará con el número de nacimientos, como suele pasar en los países desarrollados, con tasas de crecimiento de 1 o menos de 1%, que a su vez va a permitir poder resolver otra serie de problemas, que al no estar presionado por la presión del crecimiento demográfico. Otro elemento que nos parece muy importante subrayar es lo que tiene que ver con la salud. El conteo revela que del 2000 a acá son 9.3 millones de personas más las que tienen acceso directo a los servicios de salud, y esto se da de la siguiente manera, o sea, la cobertura tuvo un incremento del 40.1% al 46.9%, hay un crecimiento del 17% en la cobertura de la atención de salud, y esta se estructura de la siguiente manera: el IMSS cubre el 66.2%, del 100% de ese 46.9%, pues el IMSS cubre al 66.2%, el Seguro Popular 15.1%, y eso explicaría, como ven ahí, pareciera ser que eso es lo que explica este aumento en la cobertura de salud. Si pasó de 40.1 a 46.9, 17%, y la atención ya del Seguro Popular representa el 15.1, la explicación del aumento de esta cobertura pasa básicamente por la capacidad de cobertura que tiene el Seguro Popular. Luego el ISSSTE atiende al 11.9 de esa población, y los servicios privados atienden al 3.9, pero hay un dato significativo e importante, que ahora 9.3 millones de mexicanos más en los últimos 5 años gozan de salud. Si el crecimiento fue de 5.8, la capacidad de la cobertura de salud creció casi al doble del propio crecimiento de la población, como se puede ver ahí. Otro elemento que nos parece importante compartir con ustedes del segundo conteo de población y vivienda, de acuerdo a la visión de la Presidencia de la República, es lo que tiene que ver con la educación. La cobertura escolar de los niños y niñas entre 6 y 14 años, lo que corresponde a la educación básica, aumentó del 91.3 en el año 2000 al 94.2 en octubre del 2005. Esto representa un incremento de cerca de 210,000 niños y niñas. Vamos creciendo a la cobertura total, pues. El porcentaje de la población de 15 años y más sin instrucción decreció, o sea, también es un buen indicador, pasó del 10.2 al 8.4, que representa una reducción del 17.6%. Y el porcentaje de la población con estudios superiores se incrementó del 10.9% en el año 2000 al 13.6% en 2005, o sea, un crecimiento importante, un crecimiento del 24.7%, o sea, de más mexicanos y mexicanas que pudieron ingresar a los estudios de educación superior. Y esto implica el esfuerzo de la propia ciudadanía, y son indicadores en todo caso que revelan mejores niveles de vida del conjunto de la población. Después
también nos parece importante señalar algunos elementos relacionados con la vivienda. Ustedes conocen la construcción de vivienda en el país, y este dato es que mientras que la población del país creció en los últimos 5 años a una tasa media anual del 1%, como ya lo propusimos, las viviendas crecieron a la tasa de 2.1%, o sea, que eso es como muy importante. Y lo cual implica que se reduce el número de habitantes por vivienda en el país. Ahora el promedio por vivienda es de 4.2 en lugar de 4.4, y el censo revela que en el país hoy hay 24.721.779 viviendas habitadas en el país. Se pasó, en el 2000 había 21.954.733.000 viviendas. Entonces hay un crecimiento importante de la vivienda, y después una serie de indicadores de bienestar social importantes también señalar, que en todo caso implican el esfuerzo de la propia ciudadanía, con la colaboración de las autoridades municipales, estatales, federales, pero que revela un cambio en las condiciones de vida como producto del esfuerzo de la propia sociedad. El drenaje, que es importantísimo en términos de la salud pública, pasó pues de una cobertura de 75% en el 2000 a una cobertura de 84.8% en el 2005, que representa un incremento del 13%. El agua potable básico también para la salud pública pasó de cobertura del 84.3 al 87.8, 4%. Aquí deberíamos alcanzar el 100% de la población que tenga acceso directo al agua potable y al drenaje, pero ahí vamos en ese camino, todavía falta muchísimo, casi 13 puntos, 12 puntos o alguna cosa así. Energía eléctrica se pasó de 95.4 a 96.6, implica un incremento de 1.2, como ustedes saben, porque aquí lo ha informado básicamente Xóchitl y el propio director de la Comisión Federal de Electricidad. Las zonas del país en las cuales falta electricidad son zonas muy aisladas, pequeñas comunidades, que hay que buscar llegar entendido allá o buscar alternativas de producción de energía para poder ofrecer servicios eléctricos. Luego hay una disminución del porcentaje de viviendas que tienen piso de tierra. En el 2000 había 13.2, que representan ese total de viviendas, 2.844.000. En el 2005 ya solo son 10.2, hay un descenso del 22.7 y que implica 390.000 viviendas. Todavía ahí también queda un trecho importante, debería el 100% de las viviendas del país tener piso de concretos o pisos que no sea tierra. Y por último, también nos parece interesante que son indicadores de bienestar social, lo que tiene que ver con el equipamiento de electrodomésticos. Ahí está el crecimiento de las computadoras, de las familias que tienen computadoras, ha crecido brutalmente del 2000 al 2005. En el 2000 había el 0.3% de las familias que tenían computadora, era el 19.6, hay un incremento de 110% en el equipamiento de computadoras en el hogar. En el caso de las lavadoras, un crecimiento del 20%, ahí lo tienen. En el caso de los refrigeradores, de 15%. En el caso de las televisoras, 6%. El 91% de los hogares tiene televisión. Y luego, estos serían los números absolutos, por si hubiera algún interés en particular. Estos serían, y para terminar, y antes de las preguntas, solo quisiera plantear un elemento último, y vamos a las preguntas. De acuerdo con los datos dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, el índice global de la actividad económica creció 7% durante el mes de marzo, con relación al mismo mes del año pasado. Este incremento se explica sobre todo por el crecimiento del 9.7% del sector industrial, del 6.5% del sector de los servicios.
Esta información confirma el dinamismo que ha experimentado la economía mexicana en estos primeros meses del año, mismo que ya se manifestó con el dato de crecimiento del Producto Interno Bruto del 5.5% en el primer trimestre, dado a conocer el pasado 17 de mayo. Estos resultados muestran que la estabilidad económica alcanzada a partir de la aplicación de una política económica responsable está rindiendo frutos al sentar las bases para un crecimiento económico sostenido que ya está en marcha, y estos datos confirman la expectativa de un crecimiento de la economía mexicana por arriba del 4% para este año 2006. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Benito. Carlos. Rubén, buenos días. Sobre el asunto de las auditorías del gobierno federal, Rubén, ¿no ve usted un conflicto de intereses en que la mayor parte de los contratos de las auditorías externas del gobierno federal estén en manos de los hijos de quien es auditor superior de la Federación, de don Arturo Aragón? ¿No ve ahí un asunto, un negocio? No tengo información precisa, correspondería a la Secretaría de la Función Pública hacer un pronunciamiento. Lo único que podría afirmar a nombre de la Presidencia de la República es que esperamos que cualquier tipo de contratación se haga en relación a la capacidad técnica, a la capacidad profesional que ofrezca cualquier despacho de consultoría. No importa de quién pueda ser, si reúne los requisitos profesionales y técnicos de objetividad, de imparcialidad y de calidad profesional. Carlos. Rubén, buenos días. El domingo pasado el subcomandante Marcos dijo que habría ingobernabilidad y que se podría incluso poner en riesgo el proceso electoral en caso de que no fueran liberados los detenidos por los incidentes en San Salvador Atenco. ¿Cuál sería la postura de la presidencia en este sentido? Y también respecto a la declaración patrimonial del presidente Fox que fue a conocer ayer, resalta ahí que no se da a conocer el monto de cuánto valen los bienes inmuebles, las casas, los terrenos. ¿A qué se debió esto, que no se da a conocer cuánto valen estos bienes del presidente Fox? Gracias. Sobre la primera pregunta, el subcomandante Marcos en su declaración afirmó que se harían manifestaciones pacíficas, y en la medida en que exista la expresión de cualquier ciudadano mexicano y cualquier agrupación y se haga de manera pacífica y en el cumplimiento de las leyes, el Gobierno de la República está absolutamente obligado a respetar el contenido mismo del texto constitucional que garantiza la libertad de expresión. Y en ese sentido, el Gobierno siempre será respetuoso de cualquier manifestación pacífica y en el marco de la ley. Respecto a la segunda de tus preguntas, como ustedes saben, el presidente de la República, desde que era gobernador, y a título y a decisión personal, porque la ley obliga a la ley a hacer la declaración patrimonial, pero no a hacerla pública. Y el presidente de la República ha tomado la decisión, desde que era gobernador, de hacerla pública. La ley no obliga a hacerla pública, pero por transparencia, por una convicción política, ha hecho pública sus declaraciones. ¿Alguna pregunta más? Eduardo. Gracias. Sí, Rubén. La presidencia dice que no aceptará que el presidente no se reunirá con ninguno de los candidatos ni miembros de sus campañas. Pero ayer se vio a Eduardo Sojo por aquí, por las oficinas de la presidencia. ¿No se podría prestar esto a malas interpretaciones? Y si tú supieras con quién se reunió Sojo. Sí, como ayer mismo lo explicamos, Eduardo Sojo, que trabajó aquí, iba a hacer unos últimos trámites de finiquito de su contrato relacionados con su ahorro de retiro voluntario, y estuvo en su oficina a hacer la firma de unos papeles. Eso es todo, no hay más, es público y abierto y manifiesto. Patricia. Nada más para aclarar, buenos días. Entonces no vio al presidente, no. Absolutamente no. No. Muy bien. Lo vi yo, pero no el presidente, y firmó unos papeles y se fue.
Me gustaría conocer, aunque es competencia del Gobierno del Estado de México, resultado de los exámenes del polígrafo a los policías presuntamente involucrados por violaciones a mujeres. Pasaron la prueba, es decir, no mintieron en cuanto se les preguntó si habían cometido abuso sexual. ¿Cuál sería en este caso la opinión de la Presidencia en aras de restablecer la imagen de los cuerpos policíacos que fueron puestos en duda en sus principios y en sus actitudes en el caso de San Salvador Atenco? Sí, como dices bien, corresponde esa investigación a las autoridades del Estado de México. La Presidencia espera que éstas se realicen con el mayor de los rigores y se pueda ofrecer una información a la sociedad de lo que realmente haya podido ocurrir, y subrayo, de lo que realmente haya podido ocurrir a partir de información objetiva y dura. Roberto Vero. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Tres preguntas. Una es si va a haber invitados otra vez aquí a las conferencias de prensa por la mañana. Una, se oye hablar de que a lo mejor estás propuesto a la terna para ocupar Notimex. Entonces no sé qué piensas de eso. Y finalmente, sobre estos datos que acabas de dar a conocer, muy halagadores, de agua, de electrificación, de computadoras, ¿se podrían modificar si estos 4 millones de indocumentados estuvieran aquí en México? Sí, comienzo de abajo arriba. Objetivamente determinar a partir del conteo cuántos mexicanos pudieron emigrar, pues tendrán que hacerlo los especialistas que estudien con detención los datos del censo. Resultaría irresponsable en este momento, sin hacer un estudio preciso, poder ofrecer una cifra. Hay especialistas que hablan que pudo haber sido 1 millón, 2 millones, hay algunos políticos que hablan de 4 millones, pero tocará a los académicos, especialmente a los demógrafos, ofrecer resultados a partir del análisis del segundo conteo de población. Entonces no tendría un número, no viene en el censo, en el segundo conteo de población no viene esta cifra, ¿no? Viene sí de datos de movimientos de migratorios al interior del país, estados expulsores y estados receptores de población. Claramente viene como el primer estado receptor de migración el Estado de México, ahí ustedes lo pueden ver, está, y el primer estado expulsor el Distrito Federal, ¿no? Y se puede deber a muchas causas y circunstancias, no la registra el segundo conteo de población, y por eso a los especialistas tocará hacer los estudios correspondientes. No, o sea, estos datos ya están así, contado casa por casa y lavadora por lavadora o refrigerador por refrigerador o computadora por computadora, no lo modificaría. Son dos tipos de cifras distintas, ¿no? Sobre el segundo caso, es absolutamente falsa la información, no hay nada en absoluto, lo desmiento de manera total y rotunda. Y sobre el primero de los casos, sí, para poder informar sobre situaciones importantes que resulten de interés para la presidencia de un lado y para los medios y la sociedad de otro, seguiremos invitando a funcionarios del gobierno federal. Esta misma semana estaríamos invitando probablemente al subsecretario de Energía responsable del proyecto energético para que les ofrezca todos los datos técnicos de los despachos que se contrataron, de lo que habrá de tratar la reunión en Santo Domingo. Sí habremos de seguir invitando en el marco de informar, como lo señala el IFE, que toda la información de carácter periodística y de interés público no es objeto del acuerdo de neutralidad, no para que se venga a hacer un recuento de logros o de éxitos, que eso el IFE diría que no se puede en términos de publicidad pagada, pero nosotros vamos a ir más allá del acuerdo y vamos a evitar cualquiera de estas cifras más allá del acuerdo en estas reuniones de la mañana. Vero. Sí, buenos días. Para preguntar, la Presidencia de la República ha apuntalado este discurso en torno al proceso electoral sobre una elección limpia, transparente, justa,
que no dé lugar a ninguna suspicacia. Pero también, ¿cómo han calculado este periodo en el que inicia el Mundial? ¿Cómo se ha calculado? Porque, de acuerdo a algunos analistas, arrancando el Mundial se acaban las campañas y desaparece, borra de los mexicanos este interés por el proceso electoral. Preguntarle si esta jornada está a prueba de goles, a prueba de fiebres futboleras. ¿Cómo han calculado este capítulo? Bueno, no puedo hacer no tengo una bola de cristal y hacer un pronóstico de lo que va a ocurrir en esos términos. Sí puedo decir lo que espera la presidencia, y la presidencia de la República diría que espera que la ciudadanía se mantenga al tanto de las campañas, que la ciudadanía pueda, por un lado, ver los juegos de fútbol y, por otro lado, seguir el proceso político de este país. Es muy importante. Espera que el grado de civilidad y el grado de civismo de la propia sociedad mantenga este interés. Esa sería nuestra expectativa. Eso no puedo afirmarlo, no tengo bola de cristal. Por la fortaleza con la que se han preparado las instituciones. Lo que puedo decir que esperamos, y es lo que te acabo de decir. Lo otro sería irresponsable que haga algún comentario. No tengo ningún dato duro para poder hacer una proyección en esos términos, ¿no? Pero Sara, ya te mandé tu carta, muy cariñosa, Sara. Además del beso. Oye, quería preguntarte... No, ¿qué no la han felicitado por su premio ustedes? La Secretaría de Agricultura decía que se abrieron ya consultas con Estados Unidos y Canadá para ver los capítulos de maíz y frijol. Quisiera saber, ¿cómo no leer esto, que es una demanda de los campesinos desde hace ya varios tiempo, ahora en tiempo de elecciones? ¿Por qué justo se esperan hasta ahora cuando un candidato ha propuesto justamente esto, renegociar el capítulo de maíz y frijol? Gracias. Mira, no tengo información precisa. Lo que comprometo es invitar al secretario de Agricultura a que él pueda, una cosa tan importante, poderle explicar con precisión, y o esta semana o el principio de la próxima semana invitaré a Francisco Mayorga para que comente con ustedes este punto. ¿Alguna cosa más? ¿Sí? Acá, por favor. Sí, buenos días. Tengo entendido que quedó pendiente ayer la reacción de la presidencia respecto al triunfo, ya parece que oficial, de Uribe en las elecciones colombianas. Bueno, en el momento mismo que las autoridades colombianas decreten oficialmente el triunfo, ustedes saben cuál es la mecánica. La Secretaría de Relaciones y la Presidencia de la República emitirán una carta de felicitación al nuevo presidente colombiano. Muchas gracias. Sí, Alfredo. Muy simple. ¿Podría dar la Presidencia de la República, buenos días, una opinión, una consideración respecto a esta situación por la que atraviesa internamente el PRI, independientemente de las cuestiones electorales, tomando en cuenta que es un partido que tuvo mucha importancia en casi todo el siglo pasado? No, la Presidencia no tendría ningún comentario a ese respecto. Sí. Gracias, buenos días. ¿Ha habido alguna crítica a esta información dada a conocer ayer por el INEGI del 7% de crecimiento en la actividad económica del mes pasado? Y se dice que bueno, que esto podría derivarse de que se haya soltado más dinero por parte del gobierno federal en este tiempo preelectoral, y que el crecimiento ha sido en promedio del 1.8% en el sexenio. ¿Es cierto esto? ¿Se podría deber a eso? No, a ver, me parece que estás mezclando dos informaciones que no tienen ninguna relación una con otra. A ver, una cosa es lo que haya podido crecer el Producto Interno Bruto en el sexenio, y es probable que haya sido entre 1.8 o 2.2, eso habrá de determinarse cuando termine este año, o sea, para poder hacer el cálculo del conjunto del sexenio. Lo que se puede afirmar de manera contundente, ahí están los datos del INEGI, que es una institución autónoma al gobierno, de reconocida seriedad, es que en el primer trimestre el Producto Interno Bruto creció 5.5. Eso es absolutamente claro. Y el IGAE, un indicador anterior a la definición de la cifra exacta del PIB, que son dos cifras de carácter distinto, el IGAE, como adelanta en razón de cierto tipo de indicadores,
El IGAE para el mes de marzo señala que hubo un crecimiento del 7%, producto básicamente del crecimiento del 9.7% de la actividad industrial y del 6 y pico de la actividad de los servicios. ¿Por qué de la actividad industrial? Porque hay una nueva dinámica de la propia economía norteamericana. Ustedes conocen el nivel de las exportaciones, porque han crecido arriba del 20% en el primer trimestre, porque la inversión extranjera directa supera los 5,000 millones de dólares que entran a la inversión directa, etcétera. Estas serían las buenas razones para explicar el porqué de este comportamiento de la economía. O sea que de ninguna manera se le puede deber a que haya habido una... No, imposible. Acuérdate que es ley, que no puede haber mayor inversión de la propiamente expresada en el presupuesto y que debe de ser de equilibrio cero, ¿no? Entonces no hay ninguna posibilidad por parte del gobierno. Es inversión privada básicamente la que ha implicado este dinamismo de la economía. Gracias a ustedes. Buen día. Sí, Rebeca. El Partido Verde, miembros del Partido Verde trasladaron su plantón aquí a las inmediaciones de Los Pinos. Jorge Emilio asegura que no lo van a retirar hasta que no pueda hablar con el presidente y argumenta que no trae demandas de tipo político electoral, sino el cumplimiento del presidente de sus compromisos de campaña. Incluso menciona que ayer entregó una carta aquí a Los Pinos. ¿Qué información tienes al respecto y si la presidencia va a permitir que permanezca este plantón de manera indefinida? La presidencia permite, el gobierno de la República, todo tipo de expresión pacífica y ordenada. Nos corresponde no solo garantizar la Constitución, sino seguir abriendo los espacios de la expresión ciudadana. Y toca a los ciudadanos elegir el medio por el cual se quieran expresar de manera libre y siempre respetuosos de la ley y de los derechos de terceros. Y en razón a ese caso particular, ayer ya fijé la posición de la Presidencia de la República y no tengo ningún elemento nuevo. Mil gracias, hasta luego, buen día. De Estados Unidos son indicativas de la eminente necesidad de un acuerdo migratorio
que responda a los intereses de ambos países y sobre todo a la defensa de los derechos de los migrantes. El Gobierno de la República ratifica su compromiso con los mexicanos que viven en Estados Unidos y su intención de trabajar en defensa de sus derechos hasta el último día de su mandato. Y en la segunda de tus preguntas, desde luego que toca al Congreso norteamericano, está en el ámbito de su soberanía aprobar o no un acuerdo migratorio. Los elementos de los cuales dispone la Presidencia de la República a través de múltiples contactos, entre ellos la última binacional hace unos días atrás, son que hay buenas posibilidades de que pueda ocurrir una decisión de los congresistas norteamericanos en torno a un acuerdo en la línea que interesa al Gobierno de México. Rubén, buenos días. Ayer el presidente Fox decía que una vez que inician las extradiciones de capos del narcotráfico, puede preverse que va a incrementarse la guerra entre el crimen organizado. Y bueno, como muestra, vimos que hubo 6 ejecutados precisamente en Nuevo León. Y bueno, la pregunta es, ¿está preparado el gobierno mexicano para enfrentar esta guerra que se prevé contra el narcotráfico una vez que inician las extradiciones? Gracias. Sí, sí está preparado. Patricia. Gracias, buenos días. Me gustaría conocer un poco el detalle, porque se dice que va a ser tema de discusión central entre los presidentes de México y Estados Unidos. Esta propuesta que está haciendo México en el documento multicitado y superdifundido de México ante la migración, de que el gobierno de México propone, a cambio de un acuerdo migratorio, reformas en sus leyes internas, señor vocero. Me gustaría conocer si usted tiene el detalle de qué tipo de reformas serían esta modificación que propone el gobierno de México, si tiene que ver con cambios constitucionales o tiene que ver específicamente con leyes internas para sellar frontera, sobre todo frontera sur. Gracias. Si de ningún caso implica cambios constitucionales, tiene que ver con orquestar de manera coordinada mejor mecanismos de seguridad entre los Estados Unidos y México, y de manera puntual informará a ustedes sobre el tema Jerónimo Gutiérrez el próximo miércoles, y de manera detallada. Buenos días. Marco Antonio Reyes del Canal 11. Yo quisiera pedirle si me puede decir si la Presidencia de la República tiene o nos puede comunicar algunos detalles de, una vez que inicie este proceso, las extradiciones, de qué cárteles son estas personas, cuántos son, digamos, cómo sería, más detalles sobre el proceso, por favor, y en ese sentido, ¿cuánto tiempo esperan ustedes que dure todo esto? Muchas gracias. Si no estoy en capacidad de ofrecer ninguna información sobre ese punto, es un elemento que tiene la Procuraduría General de la República y precisamente por cuestiones de seguridad lo irá dando a conocer en el momento que corresponda. Buenos días. A mí me gustaría saber qué opinión tiene la Presidencia de la República sobre la ley de medios, esta que se ha dicho que tiene privilegios hacia la televisión, y si la Presidencia ha discutido con los senadores o ha cabildeado con los senadores la decisión sobre esta ley. Ustedes ya saben cuál es la posición de la Presidencia. Mientras dure el proceso legislativo no tenemos ninguna opinión, solo cuando éste termine, por respeto precisamente a las decisiones de los poderes. Carlos. Rubén, 3 preguntas. Si el presidente Fox le dirá a su homólogo, el presidente Bush, ahora en Cancún, que en 10 años Estados Unidos nos va a estar rogando que les enviemos trabajadores mexicanos, ¿se lo va a comentar así como nos lo dijo a nosotros? Eso por una parte. Por la otra, el próximo domingo inicia el horario de verano. Una de las promesas de campaña del señor presidente fue que se iba a acabar con el horario de verano, pero parece, de acuerdo a los spots del FIDE, que nuevamente entra en marcha. Es una promesa incumplida más, y ya con eso. Bienvenido el horario de verano, y la primera ya el presidente les platicará después de que termine las reuniones de la conferencia de prensa lo que trató con el presidente Bush. ¿Algo más? Buen día, muchas gracias, nos vemos mañana.